Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días, gusto en saludarlas y saludarles a todos ustedes que nos están hoy día escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Café Digital IA Edition, donde repasamos y conversamos respecto a un tema que nos apasiona, que es la transformación educativa, las innovaciones digitales, educación online y por estos días también inteligencia artificial, que es nuestro trending topic. En general, todo lo que está hoy día desafiando a los sistemas educativos. Y antes de partir, por supuesto, vamos a saludar a los controles, vamos a saludar a Francisco Saavedra y David Valenzuela, que hacen posible este programa, y también a don Juan Francisco Urtún, que es el director de nuestra radio, que está también ahí. Nos honra con su presencia. Nos honra con su presencia. Sí, Cami, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pam, buenos días. Bueno, a todos los que nos escuchan en Café Digital IA Edition. Y bueno, hoy queremos conversar sobre un tema que nace de un trabajo que hicimos aquí en la Dirección de Transformación Digital al respecto de competencias digitales y formar para la ciudadanía. Ahora que está la irrupción de la IA en estas competencias digitales, nos volvemos a preguntar cómo tenemos desde la universidad que formar para la ciudadanía en entornos digitales. Claro, bueno, algunos episodios antes también conversamos sobre la agencia digital. Exactamente. Vemos que la conversación en estos pocos años en que se ha masificado la inteligencia artificial está al servicio o al acceso, en realidad, claro, disponible para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es que, claro, siempre las tecnologías parten con una discusión instrumental de cómo se usa, de qué manera yo puedo incorporarla para hacer más fácil mi trabajo. Sin embargo, vemos cómo a nivel global empieza a desarrollarse esta conversación respecto a temas más profundos de implicancias más allá del uso, ¿cierto? Exactamente. Y cómo nosotros podemos usarla de manera responsable, sobre todo con el tema de los niños, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora Noruega había prohibido el acceso a dispositivos, bueno, primero fueron los celulares, ahora también está el tema de inteligencia artificial con niños, y bueno, ese tipo de discusiones están hoy día latentes, ¿por qué no decirlo desde la educación escolar, pero sin duda lo que nos convoca hoy día, que es la educación universitaria, ¿no? Exacto. Y para abrir, esta conversación, vamos a hablar de dos referentes importantes al respecto de educación digital y estos reportes o informes que se hacen para conocer la irrupción de la inteligencia artificial en nuestros sistemas educativos. Bueno, el primero es un informe o reporte de la OCDE con la Comisión Europea, que se llama el Digital Education Outlook, lo hacen todos los años, y tenemos el del 2026. Y en este caso mira cómo la IA generativa, está reconfigurando la educación y plantea la necesidad de usarla con sentido, como hemos dicho nosotros, pedagógico, resguardando el aprendizaje y la agencia humana. Entonces, en este reporte lo que se indica es que, en efecto, la IA ya llegó no es que llegó, están desarrollándose dentro de nuestras universidades o de nuestros centros de educación, y lo importante que destaca este reporte es que si no hacemos las cosas con sentido pedagógico, como decía Pame, vamos a volver a enseñar instrumentalismo en este tipo de cosas. Y aparte, de el Digital Education Outlook que tiene la OCDE, también hace como 2 semanas lanzaron un nuevo marco, que es el Empowering Learners en la era de la IA,
Y en este marco se habla sobre la alfabetización en IA y sobre las distintas disciplinas o acciones que se desprenden de alfabetizarnos en IA, porque uno pensaría, bueno, alfabetizarme en IA sería conocer qué es la IA generativa y saber usarla. Pero alfabetización en IA finalmente desprende otro montón de competencias que debiéramos manejar, no solo en inteligencia artificial, sino que en los entornos digitales. Claro, como la resolución de problemas, claro, la seguridad, que son los dos ámbitos de mayor, como de nivel superior, ¿no? Claro. Como de un nivel. Y el pensamiento crítico, claro. Pensamiento crítico. Sí, fíjate que se vuelve interesante la conversación, porque yo diría que de lo que he podido sondear a nivel global, mira, hay una postura, lo traigo a colación porque es lo que me ha tocado discutir con estas mesas esta semana. Hay una discusión de los riesgos y los riesgos en realidad o las adversidades que plantea la inteligencia. Las vicisitudes, sí, muy bien. Que plantea la inteligencia artificial para la sociedad en términos de el calentamiento global, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, qué sé yo, o cómo estas herramientas tienen atrás grandes corporaciones, claro, que las entrenan, claro, que las entrenan, y cómo entonces eso va ampliando la brecha. Exactamente. Finalmente eso nos lleva a pensar, bueno, no, antes de decir eso quisiera decir otra cosa también. Por otro lado, también hoy día uno no puede negar que esto ya está presente, pero ¿por qué está presente? Porque nos ayuda a hacer un trabajo mejor. Entonces, mira, lo voy a llevar a un ejemplo súper rudimentario que hablaba en una reunión antes de venir al programa. Imagínate como organización, una universidad dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero estar al servicio de grandes corporaciones, entonces no voy a tener ni Word ni Excel. O ni no sé cómo se llama el de Google, ni Cheats. Cheats, sí. Claro, no voy a tener ninguna suite. O Docs. Cheats o Docs. Ya, no voy a tener eso, porque no quiero estar al servicio de las grandes corporaciones. De Microsoft, claro. O de Google, claro. Porque en un momento estaba en OpenOffice, ¿no? Sí. Ya. Y entonces el asunto es, ¿qué hacemos? ¿Me mantengo al margen como organización? Claro. ¿O tomo decisiones informadas para ir avanzando con responsabilidad? Y eso lo podemos llevar entonces a un nivel personal de los estudiantes. Exacto. Y de las estudiantes, porque al final, mira, mi postura aquí personal es, como te digo, esto lo estaba conversando antes de entrar al programa. Lo importante es conocer el entorno con sus bemoles, sus vicisitudes, también sus beneficios, porque una de las discusiones que hay hoy día es que, claro, uno trabaja en competencias digitales o agencia digital, o necesitamos formar ciudadanos que también tengan un desarrollo en lo digital, y eso incluye la capacidad de poder tomar decisiones informadas y una postura individual. Exacto. E informada respecto al contexto en el que se desarrollan. No sé si me demoré mucho, pero es como esa es la idea, finalmente, sobre todo si estamos en educación. O sea, yo no quisiera formar ciudadanos que tienen un sesgo ni para un lado ni para otro, sino que yo quisiera mantener la pluralidad en términos de entregar las herramientas para que cada persona pueda decidir ¿qué postura tomar? ¿Qué postura tomar de acuerdo a la información? Exactamente, porque usar tecnología, bueno, no equivale necesariamente a estar formado digitalmente. Uno la usa porque casi se ve en la obligación no voy a usar de la generativa, pero sí de otras plataformas, porque muchas de las cosas que nos competen en nuestra vida cotidiana, como usar las plataformas de bancos, por ejemplo, o los que nos competen en nuestra vida ciudadana, como utilizar las plataformas del gobierno, por ejemplo, son cosas que uno aprende porque tiene que aprenderlas nomás, digo. La vida te obliga finalmente a manejarte en esas plataformas. Pero eso no significa que yo esté formado digitalmente y que entienda las implicancias del uso de esas plataformas. Y eso es lo que debiéramos desarrollar no solo nosotros como UCEN, sino que en general los centros de educación que trabajan con tecnología. Trabajar en esa construcción de actitudes frente al uso de tecnología, que
creo que sería el cambio de foco, pues, porque el cambio antes era muy de, que necesitamos aprender a usar las herramientas, y necesitamos saber cómo nos van a salvar el tiempo en cuanto a producción y etcétera. Pero cuando se dieron cuenta que ese uso indiscriminado podía atraer riesgos bastante peligrosos y caros, la conversación, digamos, cambió el foco a lo de la agencia humana, el enfoque humano, que es lo que, digamos, ideologías que rondan todos los marcos que hemos visto, no solo... Los marcos de competencias. Claro, sí. Claro. Sí, mira, a mí me parece por eso que la conversación se torna mucho más robusta, porque... Sí, por supuesto. Me acuerdo como en el año 2000 que estaba el tema de el proyecto Enlaces para dotar de computadores todas las escuelas, Enlaces, o los infocentros que dotaban de espacios como de acceso a internet a todas las regiones, me refiero acá en Chile. No un trabajo menor, porque somos un país que tiene harta cobertura de internet en todo su territorio, a pesar de lo intrincado que es nuestro territorio. Y fíjate que a mí me parece que está muy bien pensar que nunca es suficiente. Sí, porque avanzamos como sociedad digital, y eso implica, porque tenemos una discusión muy de ciudad, pero bueno, ¿qué pasa donde no es, en las zonas como más alejadas? Igual hay que revisar esas realidades. Y en ese contexto, a mí me parece que nuevamente estamos avanzando como sociedad global a una discusión que va mucho más allá de lo instrumental, pero es necesario siempre pasar primero, porque ¿cómo voy a hablar de algo que tampoco conozco y que no he usado? Claro. Entonces, yo me acuerdo yo diría, son 2026, unos 3, 4 años atrás, hicieron un levantamiento en Asia. Bueno, ahora hay un paper que es como chino. Sí. Ya, bueno, como que ellos tienen unas muestras gigantes. Sí, se lo he visto. Entonces, en ese... Alguien muy amablemente lo compartió en LinkedIn para descargarlo, porque era pagado. El señor Aullón de la Universidad Ibáñez acá en Chile lo compartió. Sí. Bueno, mira, en ese tiempo estaba el informe de UNESCO y competencias digitales y adopción, algo así, en Asia. Y a mí me llamó la atención porque, bueno, yo que estaba allá, tú ves que es otro mundo. O sea, tú vas por un mall y te atiende un robot. Sí, pues, un restaurante. O un restaurante y te atiende un robot, ya. Y eso, yo fui el 2014, imagínate. Y ellos en sus estudios demostraban empíricamente que primero necesitaban entrar desde el punto de vista instrumental. O sea, la primera adopción a nivel docente era usar las herramientas. Y después, porque esto va avanzando a nivel escala humana, por persona, tú podías avanzar a una discusión mucho más robusta en términos de competencias digitales, de la propia práctica, y después llegar a cómo los estudiantes desarrollaban sus competencias digitales de manera crítica y responsable, y hay un máximo nivel, que es lo que nos dan los marcos de competencias digitales, ¿no? Claro. Y eso se repite en inteligencia artificial, porque al final es otra tecnología, ¿no? Exacto. Ahora ¿tú te leíste el paper, el chino que No, lo empecé, pero bastante largo, y más que los análisis estadísticos eran gigantes. Era para otro tipo de personas. Exactamente. Pero no deja de ser interesante el tema. Pero mira, al final lo que importa ahí es la conclusión, que es que ellos tienen, pasando a este otro tema, claro, es que ellos tienen es una muestra gigante de estudiantes que estuvo por 3 años. Estoy hablando de datos imprecisos, ¿no? Porque no lo tengo en la retina y no lo tengo tampoco en la pauta. Ellos concluyen que, claro, los estudiantes pueden responder mucho más rápido, pueden responder de una manera mucho mejor, pero no logran interiorizar, profundizar el conocimiento, sí, es verdad. Sí. Después de este seguimiento largo que fueron 3 años. Entonces, la pregunta es ¿qué es la que ronda hoy día, no? Es cómo nosotros estamos preparando nuestras comunidades para usar esta herramienta de forma crítica, segura y responsable, que es la discusión que hay hoy día sobre digitalización. Entonces ya no es como aprender a usarla, porque se entiende que eso tiene que suceder, sino que este otro foco ya más que nos lleva a un nivel superior. Sí. Entonces, para ir ordenando la conversación, Pamecín, cuéntame, ¿cuáles son las preguntas que tenemos para hoy?
Ya, bueno, mira, la primera pregunta que nos planteamos para hoy es si la inteligencia artificial acelera la urgencia de formar competencias digitales y... ¿Cuáles son las que más importan? ¿Cuáles son las que más importan? Exactamente. Y la segunda es, ¿qué significa formar en ciudadanía digital desde la universidad? Más allá de lo que vimos, ¿no? De enseñar herramientas o plataformas. Así que bueno, en esta conversación de hoy iremos discutiendo al respecto de cuáles son las competencias digitales que nos van a permitir formar nuestra agencia digital, cuáles son las que debemos reforzar y cómo la universidad juega un rol importantísimo en la formación de la ciudadanía digital. Pero antes de entrar en esta conversación, nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical en Café Digital IA Edition. Ya volvemos. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Hola, hola. Sí, estamos de vuelta y vamos de vuelta ya con nuestro programa. Y como decíamos antes de la pausa, hoy día queremos conversar entonces sobre cómo
hoy día la inteligencia artificial, este fenómeno, hablemos de fenómeno. El fenómeno de la inteligencia artificial nos está llevando a esta pregunta que es más amplia. Entonces, Cami, la primera pregunta que dejamos planteada era si la inteligencia artificial nos había acelerado esta como urgencia de formar competencias digitales y cuáles son las que más importan, ¿cierto? Sí, yo creo que, bueno, una buena forma de entender cómo evolucionan un poco las competencias digitales es partiendo como en un piso mínimo bajo inicial, digamos, que es la alfabetización digital, es decir, yo reconozco cuáles son las plataformas o las herramientas que quiero utilizar y entiendo cómo funcionan. Después vas a pasar a las competencias digitales, donde en efecto profundizas tu conocimiento en alguna competencia en particular, no herramientas. Recuerden que esto no está centrado en la herramienta. En alguna competencia en particular, generalmente las universidades se centran en competencias que van por, no sé, creación de contenidos, por ejemplo, en cuestiones iniciales o en desarrollo de pensamiento crítico, ese tipo de cosas. Y por último tienes la agencia digital, que era lo que ya hemos venido discutiendo en programas anteriores, que es cuando yo ya tomo decisiones informadas al respecto de los entornos digitales porque tengo las competencias para hacerlo, pero ahora necesito formar una postura crítica al respecto de esto. O sea, es como si, mira, hay una palabra que me gusta, que se ocupa como en experiencia, se vuelve líquido. Vamos a empezar a hablar de Zygmunt Bauman. Tú ya manejas la herramienta, por lo tanto ya no es un tema, se vuelve líquida y entonces tú puedes tomar decisiones que van más allá. Es como cuando tú tomas el auto o la bicicleta o tus patitas para meterte en el metro y dices me voy a la casa y no te das cuenta que pasaste un cambio, que había un semáforo o que pasaste cierta estación y de repente llegaste a tu casa y ibas en piloto automático. Eso ocupa otro tipo de memoria que tenemos en el cerebro. Exacto. Que no, digamos que es como automática, no procesa, no recuerdo el nombre, pero bueno, es otro tipo de memoria. Y entonces ahí es cuando uno dice, se vuelve líquido y tú empiezas a entonces trabajar en las competencias que son, por ejemplo, competencias críticas en tu ámbito disciplinar o propiamente tal en la ciudadanía, ¿no? Claro. Son capas distintas. Sí, son capas distintas, es cierto. Creo que cosas, o un ejemplo familiar como para poder entender cómo se complejizan las competencias digitales con la irrupción de la IA, es ver cómo evolucionan. Por ejemplo, antes nosotros estábamos digamos, centros de educación, hace años atrás, comandados a alfabetizar digitalmente. Entonces les enseñábamos, estas son, por ejemplo, las plataformas para buscar información, por ejemplo. Ahora ya no es necesario, o sea, sí sigue siendo necesario, pero ¿a qué me refiero cuando se complejiza esa habilidad de buscar información? Ahora necesitamos verificar la información, si es real o no es real. Por los fake news. Exactamente. Antes era solo las fake news, ahora es alucinaciones o sesgos. Exacto, entonces ahora esto pasó de buscar información a verificar información, contrastarla, revisar los sesgos, revisar limitaciones, para que vean, digamos, que pasó de buscar contenido a algo mucho más complejo. Lo mismo pasa con la creación de contenido. Pasamos de entender cómo funcionan estas herramientas que nos ayudan a crear contenido educativo, por ejemplo, a utilizarlas con el sentido pedagógico necesario o con la postura necesaria para tomar la decisión de esto lo hace la plataforma que me ayuda a crear contenido o lo hago yo. Distinto. Entonces, a eso voy cuando se van complejizando las cosas. Antes les decían, bueno, utilicemos, no sé, por ejemplo, plataformas como Excel, o PowerPoint para poder explicar o presentar la resolución de nuestros problemas. Pero ahora la resolución de problemas se complejizó porque ya no son solo esas plataformas de ofimática. Ahora son plataformas que nos piden hacernos competentes en otras cosas mucho más complicadas, como por ejemplo aprender a utilizar plataformas como Power BI o Cloud Code o ese tipo de cosas. Entonces, claro, la competencia se complejizó. Pasamos de una cuestión simple, o sea, no decir simple, pero pasamos de trabajar con aplicaciones que tal vez no nos pedían saber tanto y ahora sí, pues nos piden saber mucho. Aunque fíjate que yo de repente pienso que ese es un trabajo más bien técnico de los equipos que diseñan los
las experiencias de aprendizaje, en este caso en una universidad, porque hay muchos equipos, están los equipos curriculares, los equipos de diseño instruccional, los equipos, se llaman comités curriculares, como los profesores expertos en las disciplinas que deben llegar a un consenso. ¿Le pongo más física o le pongo más química a mecánica de fluidos? como le pongo más código o le pongo más razonamiento y procesamiento como cognitivo a esta tarea. Le pongo más inteligencia artificial como instrumental, o decido que en este caso tengo que hacer un brainstorming sin apoyarme en herramientas tecnológicas. Y esto depende mucho del campo, fíjate, porque cuando tú trabajas con equipos que tienen un corte más humanista, y porque la pregunta habla de la ciudadanía digital, y tú dialogas con personas que tienen un enfoque más hacia la sociología, disciplinas, ¿no? Más humanistas, se espera que uno hable con un lenguaje que es muy de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos, de cómo yo ejerzo críticamente mi posición y además cuestiono los paradigmas hoy día establecidos en las sociedades actuales, sean estas como con un sentido más de A o de B, o a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo, o otra tangente, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas a equipos más científicos o disciplinarmente, podríamos llamarlo así, como con una estructura más analítica, la discusión sobre ciudadanía tiene que ver más con el método, ¿no? Exacto. Y claro, y es ahí como la discusión es como, bueno, al resultado. Entonces, finalmente se vuelve en una discusión como, esto, críticamente, ¿voy a hacer un análisis con esta herramienta para llegar a este resultado, o voy a ocupar este otro método de, no sé, marco lógico para llegar a tal cosa? Entonces tú hablas de metodologías y toda la mesa entiende, por supuesto, que es la metodología para llegar a ese resultado. Y a veces, fíjate que eso mismo hace que la discusión se vuelva más compleja, digámoslo así, en el back office. Porque al final, la experiencia educativa para una personita, una persona, un adulto que está estudiando es una sola, y lo que debemos resguardar, más que el cómo nos ponemos de acuerdo los que somos como los que estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es cómo nosotros formamos finalmente este criterio. ¿Cierto? Sí, y formar criterio no es algo fácil, bueno, nosotros como universidad, como universidad de institución, no solo universidad como institución, estamos comandados a eso, pues nuestro espacio de educacional, digamos, es el espacio para desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, formar a nuestra comunidad, ya sea docente, estudiante, funcionario, en el alcance que pudiera tener la inteligencia artificial en sus quehaceres, es importante, es fundamental. Y más todavía, enseñar un uso crítico y responsable. ¿Cómo nosotros formamos una postura? Pero fíjate que eso es difícil, nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué significa formar ciudadanía digital desde la universidad? Y ahí leí el otro día, mira, algo que planteé. Bueno, esta semana tuvimos acá en la Universidad Central de Chile un encuentro que se llama Diálogos que Transforman. Camila se ríe porque en la interna le dicen diálogos que hablan. Es que es demasiado bueno, diálogos que hablan. Hice un disclosure. Bueno, y esta instancia, que es una instancia de debate académico en torno a las como a los temas de alto interés de nuestra comunidad académica, los desafíos también que tenemos. Los desafíos que están promovidos, bueno, la instancia está promovida desde la Vicerrectoría Académica por nuestro vicerrector. Esta semana tuvimos la oportunidad de hablar justamente de competencias digitales y la ciudadanía. Y sale, bueno, yo saco a colación una opinión, que es la que quiero compartir acá, porque me parece clave respecto a qué significa formar en ciudadanía en la universidad. Y es que hay cosas que venían haciéndose, mira, conceptos de prácticas que tenían un paradigma y ahora podrían tener otro. Por ejemplo, cuando tú vas a ver los sistemas, yo sigo un señor en Trala que tiene un podcast en YouTube, y
y él tiene, bueno, se los recomiendo, es mucho más claro que yo. Bueno, él tiene un podcast que va hablando de tendencia y habla del trabajo humanos-máquinas, que es como la séptima ola en los libros, ¿no? De la quinta ola, la sexta. Y en cómo los humanos empiezan a mezclar su trabajo con las máquinas. Ya mira, la expresión máxima es que tú llegas casi que al cyborg. O sea, empiezas a tener implantes que te hacen, como biológicos, que te hacen mucho más poderosos. Ese es como ya las últimas olas. Bueno, este señor hablaba en su podcast de Entrala, para que lo vea. También ahora lo puso en LinkedIn, por suerte, así que ya no tengo que ir a YouTube. Y él hablaba de este trabajo hombre-máquinas y entonces cómo, porque él tiene un enfoque, por supuesto, en el mundo laboral, ¿no? Y cómo hoy día uno tiene que estar disponible para trabajar en equipos de humanos que trabajan con agentes de inteligencia artificial. Esa es como ya la discusión que está hoy día ahí en la Tenemos un cibercompañero en el equipo. Claro, entonces tú estás trabajando y tienes un agente que te hace, no sé, el análisis de campaña y te los manda, y cuando tú una vez al mes vas y revisas cómo anduvo eso, no sé, una campaña digital, por ejemplo. ¿Ya? Esto quiero llevarlo al ámbito universitario porque hay paradigmas como, por ejemplo, el proceso de construcción de de rendición de una prueba, o de construcción de un ensayo, o de elaboración de un paper. Entonces, aquí el concepto que puse ese día era originalidad de la obra, o autenticidad. Porque, ¿qué es lo que tú defines como auténtico? ¿Dónde recae la autoría? Claro, porque hoy día en las encuestas sale que los profesores y profesoras a veces sienten vergüenza de decir que lo hicieron con inteligencia artificial. A nivel profesional también, tú llegas con un trabajo a lo mejor más pulcro y lo hiciste con inteligencia artificial. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con un estudiante? O un estudiante pregrado, posgrado, de magíster. ¿Es original que haya apoyado su proceso en una herramienta de inteligencia artificial? O que tenga, por ejemplo, está investigando un tema, por ejemplo, cómo florece el norte, ¿el desierto florido? El desierto florido de Chile. Y entonces tienes un agente que va a ver este año, el 2026, cómo sucede aquello. ¿Es legítimo o no es legítimo aceptar ese trabajo mancomunado entre el hombre, me carga, la persona y la máquina? ¿Es o no es? Entonces, bueno, porque claro, estamos hablando en un ambiente contenido de estudiantil, o de, doctorandos, qué sé yo, pero cuando tú estás ejerciendo la ciudadanía, ¿es legítimo o no es legítimo que tus decisiones estén apoyadas con tecnología? Entonces, vamos a la universidad, no somos una cápsula. Claro. No somos atemporales, estamos en un contexto. Entonces, incluso estamos inmersos en el contexto, tenemos vinculaciones con el contexto. Claro, y a veces se pierden. Claro. Bueno, entonces, generar conocimiento o educarse o formarse como profesional. Hoy día tú puedes hacerlo apoyados con tecnología, con este tipo de tecnologías. Claro, hay que saber rayar la cancha, creo yo. Cada institución, dependiendo de la forma en que quiera enseñar estas competencias y las competencias a las que les pone foco, es una decisión, digamos, de cada una de las instituciones, pero también es una decisión personal, y esto desde aquí en adelante se empieza a formar la postura. Yo estoy decidiendo utilizar esta IA en particular para que me ayude a generar tal cosa o me apoye en el proceso de generar tal cosa. Esa primera decisión, creo yo, es la que menos informada tomamos. Es que por eso, para formar en ciudadanía digital, las universidades tienen que promover ese ecosistema. Exactamente, sí. O sea, yo creo, porque aquí hay una postura muy personal que no es informada, es de la práctica, ¿no? Claro. Mira, es de la información que me da la práctica. Mira, a mí me parece que los espacios de debate, los espacios como de relacionamiento con las comunidades, Techo para Chile, Valom Latam, que son iniciativas que involucran al estudiantado con las comunidades, comunidades que no tienen, pueden ser
comunidades como de startup tecnológicas, o pueden ser comunidades rurales de pescadores, por decirte algo. Esas instancias son tremendamente importantes para formar en ciudadanía digital. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí tú defines cuáles son los formatos que tú vas a utilizar. Exacto. Para generar algo que yo por supuesto que promuevo, que es el trabajo persona-máquina. ¿No? Entonces, me parece que formar en ciudadanía digital hoy día no es formar solo en usar herramientas, finalmente, o en usar un dispositivo para desarrollar mi disciplina. Debe estar en un contexto mucho más amplio que la sala de clase, mucho más amplio que tomar decisiones para rendir una prueba, sino que tiene que mostrarme un mundo en el que yo pueda ejercer lo que me va a tocar ejercer cuando egrese a la sociedad como profesional, que es distinto a decir cuando yo aporte al mundo laboral. Y que en el transcurso de ese ejercicio, en efecto, esté conectado con mis creencias. Claro, mira, la ética. Súper importante. Por ejemplo, por ahí, claro. La ética, no porque tú enseñes un dispositivo o que lo seas, no, tú no estás enseñando ahí ética, tienes que situar las conversaciones, los dilemas. Exacto, los problemas, claro. Problemas, y a veces eso no requiere tecnología. No, requiere requiere discusión entre uno, sí. Discusión. A lo mejor el tema va a ser los pescadores de la caleta X, o va a ser la tecnología que genera tal o cual resultado. Exacto. Yo creo que al final en ciudadanía digital también tenemos que tener esa otra discusión, porque fíjate que, como tú muy bien lo decías, hacer trámites sí, hoy día es una necesidad. Claro. El tema es ¿qué pasa si yo decido que es una decisión válida, marginarme de la digitalización? Igual tenés que tomar como responsabilidad de esa decisión, que es respetable, en términos de dónde tú vas es como cuando tú dices yo no quiero vacunas. Claro. Es una decisión respetable hasta que tú te insertas en la sociedad y tenés que tener ciertas responsabilidades, porque a lo mejor, no sé, tu guagua va a ir a un jardín infantil y no tiene vacuna de una cosa y hay otros niñitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno tiene que conocer aquellos riesgos, y entonces, como decíamos al inicio del episodio de hoy día, la ciudadanía digital requiere que igual uno conozca las herramientas y entienda más allá de su uso sus implicancias. Exactamente. Y formar en aquello es mucho más que estar utilizándolas y en la profesión, ¿no? Claro, y formar digamos, competencias que contribuyan a crear esta agencia digital en uno, va mucho más allá de lo que se acostumbra a discutir, que es como un buen comportamiento o una sana convivencia en entornos digitales, por ejemplo, como se promueve el buen comportamiento en el uso de foros, por ejemplo, o en consejos de cómo saber cuidar una contraseña o cómo construir una contraseña segura. Va mucho más allá ahora. Ahora va en la implicancia de, bueno, si yo tengo que participar en un foro, ¿cómo participo en el foro? ¿Cuál es mi postura al respecto de lo que me están preguntando, o cómo voy a abarcar o abordar esa actividad? Por ejemplo, o con lo de las contraseñas, estoy dispuesto a que la máquina me genere mi contraseña, quiero hacerlo yo. Eso es higiénico. Sí, realmente por eso. Demasiado básico, pero es que no se maneja. Porque mira, es que se maneja desde, como la entrada a esto fue por la herramienta, no fue por la necesidad, la postura, a eso voy, pues como la entrada fue súper distinta, entonces volver a entrar no va a pasar. Es que es el cambio disruptivo, es demasiado masivo. Exacto. Y en el fondo todos tienen acceso, pero nadie sabe cómo usarlo. Bueno, nos vamos a quedar con esa idea, Cami, para nuestra segunda pausa musical del día. Así que bueno, ya volvemos. 머리부터 발끝까지는 부셔 빛이 나네.
2. Queen car, I'm hot. My boot and boot is all spotlight. 날 봐, I'm star, star, star. Queen car, I'm top. I'm twerking on the runway. I am a queen car. You wanna be the queen car? I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. Take a photo. I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. I'm a queen car. Look so cool, look so sexy like Kim Kardashian. Look so cute, look so pretty like Ariana. I wanna with your bubble, I wanna with your palm. 자꾸 이뻐져 거울 속 너. 이 파티에 준비된 blur champagne. 태어난 걸 축하해 every day. 네 닮그란 내가 봐도 난 3, 2. I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car. 누구나들 친걸, queen 가가가 만들어낸 살찐 걸, queen 가가가 자신감 넘치는 걸, queen 가가가. I am a queen car, you wanna be the queen car. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Mira, yo... ¿Estamos al aire ya? ¿Aló? Ay, ¿sí? Hoy estábamos aquí hablando del tema de inteligencia artificial, sí. Y nos vamos en la ola. Estábamos muy concentrados, perdonen, no sé. Sí, mira, bueno, Camila, tenemos entonces la lista que estábamos recién conversando. Vamos, sí. ¿Cómo podemos partir con esto de la inteligencia artificial? Sí, bueno, la idea es proponerles a nuestros radioescuchas una pequeña ruta formativa de cursitos que pueden ir tomando para poder ir fortaleciendo estas habilidades o competencias digitales de las que hablamos para ejercer la ciudadanía digital. Entonces, uno de los primeros cursos que quisiera compartirles es un curso en el que ustedes pueden aprender a verificar antes de confiar. Ustedes saben que en tiempos de IA, por supuesto, hablamos de eso. Sí, pues no basta solo con una respuesta clara, bien escrita, bien construida. Hay que aprender a contrastar las fuentes, revisar la calidad de la información, reconocer si en efecto hay sesgos, o nos podemos preguntar desde dónde viene la información que estoy usando o desde qué voces, porque sabemos que la IA, como la entrenan distintos, digamos, grupos de poder, tiene distintas voces. Así que uno de los primeros cursos para recomendarles se llama Alfabetización Informacional Digital. Es un curso dado por la State University of New York y estos cursos los encuentran en Coursera. Así que el nombre del curso es Alfabetización Informacional Digital. Oye, importante que están en español. Sí, estos cursos, todos los cursos que les vamos a recomendar hoy son cursos en español. Ustedes pueden cursar de manera gratuita en Coursera. Estos no son cursos, digamos, pagados. Me dediqué a buscar cursos gratis para que todos pudiéramos educarnos. Entonces, el primer curso que les recomiendo es Alfabetización Informal Digital de la State University of New York. Y también, para el mismo tema de alfabetización digital o alfabetización informacional, una buena entrada para aprender a verificar y contrastar la información que nos entrega la IA es un curso ahí destinado particularmente para los que trabajamos estudiamos o investigamos en la universidad, que se llama Alfabetización Informacional y Digital para el Éxito Universitario, que está impartido, digamos, por la Universidad de Sydney, que también se encuentra aquí en Coursera. Ambos de estos dos cursos, digamos, la idea es que los ayudan a desarrollar este criterio para poder buscar, evaluar y usar la información que nos entrega la IA, tanto en contextos académicos como en contextos profesionales.
Qué bueno. Oye, y hablamos de ese Google IA Essentials. Exactamente. ¿Lista? Claro, el curso de Google IA Essentials es para que ustedes puedan, ojalá, fortalecer su capacidad en pensar mejor con la IA de apoyo, no para dejar que la IA digamos, para que la IA tome las decisiones. En este caso, como ustedes saben, la IA nos puede ayudar a ordenar ideas, explorar alternativas, formular preguntas, etcétera, pero no debería reemplazar nuestro criterio, perdón. Así que el curso de el Google AI Essentials es súper bueno porque nos permite acercarnos a la IA desde un enfoque más práctico al respecto de otros cursos. Tenía otro más, perdón. Y el otro que quería, porque estábamos hablando de las capacidades que hay que fortalecer. Tenemos que fortalecer la capacidad de poder verificar y contrastar la información, saber si es real o no, de dónde proviene y qué tan atingente es a lo que yo quiero discutir. Tenemos también esta habilidad de poder pensar mejor con la IA y no dejar que la IA tome nuestras decisiones con el curso de el Google AI Essentials. Ojo, que los nombres yo los puedo decir en inglés, pero les recordamos que Coursera tiene traducciones de sus cursos en la plataforma. Y por último, el curso de seguridad digital, que está impartido por la Arizona State University. Es un curso en el que ustedes van a poder aprender todo lo necesario sobre seguridad digital y de cómo manejarse de manera segura en entornos digitales. Así que también un curso súper recomendado, todos los cursos en español, y es un curso bastante entretenido de tomar. Excelente, Cami, muy bien. Ese es el punto central de la inteligencia artificial también, que hoy día nos desafía a estar siempre aprendiendo. Lo que vamos aprendiendo se va moviendo, los conocimientos van avanzando y entonces no nos podemos quedar. Entonces no olviden que los recursos y plataformas que hemos mencionado hoy van a estar disponibles en nuestras redes sociales, Instagram, @Café Digital UCentral, y el LinkedIn Café Digital, Centro de Formación y Aprendizaje para la Educación Digital de la Universidad Central. Como siempre, se nos fue volando el tiempo hoy día más que nunca. Sí. Así que nos vamos a reencontrar la próxima semana. Eso, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan semana y semana, y esperamos que esta conversación haya sido lo suficientemente entretenida y formativa, por supuesto. Bien. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Chau, chau. I'm like some kind of supernova.